Bueno, como les contaba, el test 16PF es una prueba o es un test que mide, como su nombre lo dice, 16 personalidades. Los autores, pues siempre es importante hablar de ellos, sería Raymond Cattell, Karen Cattell y Heath Cattell. En su versión original se llamaba 16PF File Edition. Fue publicado pues o desarrollada en el año 1943 y tuvo una pues o fue revisada recientemente en el 2011. Es un tipo de test objetivo psicométrico y el constructo que evalúa, como les contaba, referente a la personalidad, las poblaciones adolescentes y adultos mayores de 16 años, aproximadamente hasta los 88 años. Y la forma de aplicación puede ser individual o puede ser colectiva. Es uno de los cuestionarios de personalidad más utilizados desde diferentes ramas de la psicología. La construcción de este instrumento se ha basado en procedimientos empíricos fundamentales en el análisis factorial, convirtiéndose en un referente de la construcción psicométrica de instrumentos de evaluación. Tiene como principal función estudiar y valorar los rasgos de personalidad a partir de diversos factores. 16 principales rasgos de primer orden o escalas primarias de personalidad y 5 secundarios o globales de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, serían 16 rasgos de personalidad los que mide, pero engloba, en un secundario, engloba cada uno de esos 16 en 5. En la última versión o la quinta edición, teniendo como objetivo describir las distintas personalidades de la población mediante un análisis factorial. Este instrumento, pues como les contaba, fue creado por Raymond Bernard Cattell en la Universidad de Illinois en 1943, quien teorizó sobre la inteligencia y la personalidad, y colaboradores sobre la base del léxico de rasgos de Albert Oudberg en 1936. Un conjunto de 18.000 adjetivos en inglés describen a las personas. La metodología usada por Cattell y su equipo fue pedir a unos observadores, o sea, lo que él hizo, juntó varios, juntaba pues como los amigos, conocidos, y les preguntaba como cosas acerca de su personalidad. Y decidió entonces someter análisis a las personas, identificando los 16 rasgos. Estos rasgos o factores fueron considerados por el autor para elaborar 16 escalas primarias. Cada uno de estos factores de personalidad es como una pieza que conforma nuestra manera de ver el mundo y de comportarnos en sociedad. Sabemos pues que la personalidad, pues una personalidad son las características o los rasgos que explica cómo se desenvuelve una persona en el ambiente pues, o en la sociedad. Este tuvo un cambio, como les explicaba ahorita, y la última revisión fue pues en el 2011. ¿Cuál fue? El lenguaje de los elementos se ha revisado procurando adaptarlo a nuestra época, se han eliminado ambigüedades y se han intentado evitar enunciados que pudieran introducir sesgos de sexo, raza o cultura. Las alternativas de respuesta intermedias, no estoy seguro, término medio, ocasionalmente, de las escalas de personalidad se han unificado y sustituido por un signo de interrogación. Ahorita les voy a explicar. Las 3 escalas de control de 16PF5 pretenden poner de manifiesto la relevancia de los datos aportados por el cuestionario. Bueno, los 16 rasgos primarios que evalúa son afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, apreciación, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión. Si nosotros vemos en la diapositiva, a cada una de esas personalidades le corresponde una letra. Entonces, en afabilidad sería la A, en razonamiento sería la B, en estabilidad sería la C. Y así pues como muestran en la diapositiva. De la A la Q4. Las 5 dimensiones globales de la personalidad son extraversión, que se identifica con la EXT, ansiedad, que se identifica con la ANS, dureza, la DUR, independencia,
IND y autocontrol, AUC. Ellos recogen todas esas personalidades y más adelantico les voy explicando cómo. Bueno, la definición de los factores globales, lo que les explicaba ahorita, la extroversión, que es la orientación social, el deseo de estar con otras personas y de que éstas reparen en su persona, la energía invertida en iniciar y mantener relaciones sociales. Dentro de esta extroversión, entonces se agrupan la A, la F, la H, la N y la Q2, que serían la afabilidad, que es la A, animación, la H, atrevimiento, la N, privacidad y la Q2, autosuficiencia. En la independencia, el papel de una persona asume al relacionarse con los demás en medida puede influir y dejarse influir por las opiniones de otras personas. Entonces, aquí abarca cuáles serían los factores primarios que inciden pues en esta independencia. Sería la dominancia, el atrevimiento, la vigilancia y la apertura al cambio. La dureza mental, el modo en que una persona procesa la información, el grado en que resolverá sus problemas en un plano objetivo y cognitivo o utilizando consideraciones subjetivas o personales. Dentro de esta dureza mental, entonces, está también afabilidad, sensibilidad, abstracción y apertura al cambio. Ahorita les voy a explicar esos signos menos, qué significan. El autocontrol, respuesta a los controles del entorno sobre el comportamiento, autodisciplina interna. Entonces, acá también, dentro de ese autocontrol, estaría la animación, la atención a las normas, abstracción y perfeccionismo. Y la última sería ansiedad, equilibrio emocional, los tipos de emociones experimentadas y su intensidad. En esta pues entran la estabilidad, la vigilancia, la apresión y la atención. Ese signito menos indica una relación negativa entre el factor global y la escala primaria. Bueno, les voy a explicar pues como uno por uno qué significa cada tipo pues de personalidad. Entonces vamos a hablar de afabilidad. Se refiere a la tendencia que va desde una persona social e interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada. La afabilidad tiene mucho que ver como con la amabilidad y el relacionarse con los demás. El razonamiento, la capacidad del individuo para resolver problemas. Esta escala no es un rasgo de personalidad, sin embargo se conoce que el estilo cognitivo es una variable moduladora de la variable de personalidad, de las variables de personalidad. Pues acá dice que no se habla pues como de la personalidad, pero es como el individuo resuelve los problemas. Entonces, también como la forma en la que lo hace. La estabilidad se refiere al estilo de afrontamiento de los problemas cotidianos de la vida y sus retos. La dominancia se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre de los demás. La animación evalúa el grado de espontaneidad, sociabilidad del individuo frente a la seriedad y la inhibición de la espontaneidad. Atención a las normas. La escala pretende medir el grado en que las normas culturales de lo correcto e incorrecto se han interiorizado y se emplean para gobernar la conducta humana. El atrevimiento. Evalúa el grado de atrevimiento, seguridad en las relaciones sociales, carácter emprendedor del individuo frente a la timidez y retraimiento social. La sensibilidad. Evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético. La vigilancia evalúa el grado de la suspicacia, escepticismo, desconfianza frente al polo contrario. La abstracción evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e ideas que a los aspectos pragmáticos y realistas. En la privacidad, en esta escala se pretende medir la tendencia a la naturalidad y apertura del individuo frente a la tendencia a la privacidad de las emociones. Aprensión. Los ítems de la escala pretenden medir el grado de seguridad y despreocupación del individuo frente a la inseguridad, preocupación y la aprensión. Apertura al cambio. Los ítems de esta escala pretenden diferenciar a los individuos tradicionales y apegados a lo familiar frente a aquellos de mentalidad abierta y analítica innovadores. La autosuficiencia se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros frente al individualismo.
perfeccionismo. En esta escala se pretende medir la flexibilidad y tolerancia con el desorden y las faltas frente a la organización y las disciplinas. Y la tensión, esta escala está asociada con la tensión nerviosa, impaciencia e intranquilidad. Bueno, escalas que permiten evaluar la sinceridad y verificabilidad de los datos obtenidos. Entonces, estilo de respuesta. La función principal de la misma es asegurar la fiabilidad y validez de los datos obtenidos por el consultante. Se observa si contesta honestamente o si hay orientaciones que deformen la información y, por lo tanto, interpretación del perfil. Entonces, cuando vamos a realizar esta prueba, debemos estar pues como pendientes de cómo ellos resuelven pues cómo resuelven ellos las preguntas. Si de pronto lo hacen muchas veces, pues si nos damos cuenta, si lo hacen a conciencia o si lo están pues como manipulando. Ellos tienen una manipulación de imagen que se identifica como MI. La escala contiene 2 elementos, elaborados a partir de un enfoque racional e intuitivo, para medir globalmente el constructo conocido como deseabilidad social y de modo específico los intentos de modificar la autodecepción y heterodecepción, una definición más concreta de deseabilidad social. ¿Qué es la manipulación de imagen? Es cuando pues, el individuo trata de manipular la prueba como a favor de él, ¿cierto? Entonces, o sea, que su imagen se vea bien. Si en algún tipo de pregunta hacen algo como, ejemplo, ¿te parece deshonesto esto? Y puede que él esté pensando que no es deshonesto, pero para poder pues, como manipular su imagen, él dice que sí es deshonesto. A eso se refiere pues como la manipulación de imagen. Seguimos con la aquiescencia. La escala mide la tendencia a la respuesta verdadera a muchos elementos independientemente del contenido verbal de los mismos. Está formada por 95 elementos en el que se da valor a la orientación. Si ellos marcan esta aquiescencia en verdadero muchas veces, entonces va a tender a que esta nos vaya a quedar pues alta. La Q nos va a quedar alta al momento de arrojar los resultados. Aquí se da valor a la orientación a responder de forma positiva a las preguntas del test. Esto indicaría hipocresía o por lo menos una falta de honestidad, dificultando así el correcto análisis de la personalidad del sujeto. Bueno, el índice de infrecuencia. La escala contiene 18 elementos seleccionados entre todos los existentes en el 16PF5. Con una puntuación alta, indica que el examinador ha contestado un elevado número de elementos de un modo bastante distinto a la mayoría de las personas, localizando la respuesta en frecuencia. Esto podría ser porque el candidato contesta, pues, como, no, o sea, no quiere como definir bien a qué parte, pues, idealizarse. Entonces, ellos marcan la partecita, pues, donde dice el interrogante, y esta infrecuencia es la única que nos puede invalidar la prueba. Bueno, las escalas de distorsión motivacional o buena imagen, que es pues como el total de los aciertos o de lo que ellos respondan pues en el cuestionario, sería de 0 a 3 muy sincero, de 4 a 6 sincero, de 7 a 10 algo distorsionador y de 10 a 15 distorsionador. Igual estos resultados pues los va a mostrar al final de la prueba. Ahorita les explico por qué se puede hacer manual y también pues se puede hacer en línea. Por encima de 11 pueden indicar un intento deliberado de la distorsión o una necesidad de ofrecer una buena imagen de sí mismo, negando la existencia de problemas de relativa importancia. La aquiescencia. Mide la incongruencia con las respuestas, contestar verdadero elementos que tienen contenido incluyente. Ejemplo, soy tímido y cauteloso a la hora de hacer nuevas amistades y me considero una persona social, comunicativa y atrevida. Lo que les explicaba ahorita, es como tratar como de cambiar lo que realmente nosotros somos para, no sé, pues como para sacar otro resultado en la prueba. Dice de la infrecuencia, es una puntuación alta significativa que el sujeto ha contestado en números elevados, bastante distinto a la mayoría. La muestra de lo que les explicaba ahorita, cuando eso se saca alta, realmente nos afecta pues a la prueba y se nos podría invalidar. ¿En qué ámbito se utiliza? Normalmente se utiliza en organizacional.
¿cierto? Es una prueba muy utilizada en la organizacional, pero también pues en la clínica y en lo educativo. En la organizacional mejora los resultados de negocio mediante la selección y el desarrollo de las personas que conforman la organización. Asegura la toma de decisiones correcta en la selección y desarrollo, al basarse en una evaluación ampliamente válida, pues porque es una prueba muy amplia que mide las personalidades y cubre muchos perfiles. O sea, entonces es una prueba que realmente pues en una empresa sería muy bueno aplicar. Permite llevar a cabo entrevistas con indicaciones más estructuradas, ofrece una imagen en profundidad de la personalidad, tanto en el área profesional como en la personal. Posibilita una toma de decisiones con más perspectiva en los puestos claves de la organización. También en lo educativo, ayuda y aporta en el proceso de la orientación vocacional. En lo clínico, aporta en la detección de trastornos de personalidad, así como en la obtención de medidas comparativas entre el pretratamiento y el posttratamiento psicológico. ¿Cómo se aplica? Entonces, es el cuestionario, la hoja de respuesta. El tiempo, pues normalmente entre 35 a 45 minutos, pues porque la prueba contiene 185 ítems, entonces siempre es un poquito extensa. Entonces, normalmente es una variable entre el tiempo entre 40 a 50 minutos. El tipo de aplicación individual o colectivo. La de aplicación, lo que les decía ahorita, adolescentes a partir de los 16 años con nivel de segundo grado de bachillerato o secundaria para garantizar una correcta comprensión de las preguntas. Porque si hay algunas preguntas que de pronto son un poco pues como complicadas, entonces de pronto algunas personas que no hayan terminado el bachillerato o que estén pues como en grados inferiores, de pronto les va a dar más dificultad. Importante, el 16 PDF está disponible en dos formatos, los que les contaba ahorita. El tradicional, que es el cuestionario y la hoja de respuesta, y aplicación online o por internet, que es la que más se está pues como utilizando, en la cual los ítems se presentan directamente en la pantalla a la persona evaluada y la corrección también se realiza de manera automática en la aplicación perfil de TEA Ediciones. Entonces, es muy importante que si las personas, pues no sé, los que están en este momento en el ámbito organizacional pues, o en el educativo en el que estén y desean adquirir la prueba, recuerden que la prueba pues deben de comprarla, adquirirla legal, no es descargarla de internet y realizarla, porque estaríamos incurriendo en un delito. Entonces, cuando uno la compra en la EA de perfil de TEA Ediciones, ellos te dan la contraseña, te dan el usuario y se puede realizar pues online y es mucho más fácil, más práctico. Bueno, vamos ahora con las instrucciones para la aplicación. Seguidamente, encontrar una serie de frases que permitirá conocer sus actitudes e intereses. En general, no existen contestaciones correctas o incorrectas. Es muy importante decirle esto al individuo. ¿Por qué? Para que él no entre como, ay, ¿qué voy a responder? ¿Ahora qué digo? ¿Será que está bueno? ¿Será que está malo? Entonces es muy importante decirle que no hay correctas buenas o que hay correctas malas, ¿cierto? Que realmente todo se adapta al perfil de esa persona. Entonces, que no traten como de manipular o de cambiar o sea, que sean lo más honestamente posible para que la prueba les pueda beneficiar a ellos y tanto a nosotros también. Todas las respuestas tienen tres opciones, que sería A, B y C. Intente elegir, se le lee pues las instrucciones, se le dice a él que intente elegir la opción que más se ajuste a usted. La opción B suele ir acompañada del interrogante, lo que les contaba ahorita, del signito de pregunta, para que la elija cuando no sea imposible, cuando no sea posible inclinarse por las otras alternativas. ¿Pero qué quiere decir esto? Esta respuesta B, aunque dice que es cuando no sea posible inclinarse, hay que darle también a saber a la persona o al entrevistado, a la que le estamos realizando pues este test, que en lo posible no marcar ese signo de interrogación o esa letra B. ¿Por qué? Porque esto nos podría invalidar la prueba. Entonces, que siempre se incline hacia la A o hacia la C. Intente contestar con sinceridad para que podamos conocer mejor su forma de ser. No trate de contestar queriendo mostrar una faceta buena de usted. Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, lo que les contaba pues ahorita. Que realmente lo hagan a conciencia y lo más honestamente posible. Bueno. En esta imagencita podemos ver la hoja de respuestas. Entonces, inicia con el 1, ¿cierto? Hasta lo que les contaba, 185. Es marcar la A o la C.
La B cuando pues si ya el individuo considera pues que no se inclina por ninguna de las dos, entonces marca la B. Los factores son bipolares. ¿Esto qué quiere decir? Que se mueve de un extremo hasta el otro extremo. El puntaje de la persona pues puntea en el continuo de alguno de estos dos extremos. ¿Qué quiere decir? La dominancia implica la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la de los demás. Entonces, de un extremo al otro. Si sacamos esta baja, ¿qué quiere decir? Reactiva y emocionalmente cambiante. Si la sacamos alta, es emocionalmente estable, adaptada y madura. Como les explicaba ahorita, ¿cuál sería la alta? Entonces, el decatipo, que es la forma pues como en la que vamos a calificar si es bajo, medio o alto, va del 1, 2, 3 para abajo, del 4, 5, 6, 7 para medio y del 8, 9, 10 para alto. En este caso, si, ejemplo, la dominancia hubiera salido baja, es porque sacó menos de 3. Lo mismo, pues, otro ejemplo, la animación se compara con la natural autoexpresión y espontaneidad que manifiesta el niño antes de asumir el autocontrol de la socialización. Entonces, esta referencia, pues, la letra F, si sería menos, sería seria, reprimida y cuidadosa. Si fuera más, sería animosa, espontánea, activa y entusiasta. O sea, van de polos. Si sacan menos, es como retraída, ¿cierto? Si saca más, es espontánea. Entonces, se califica pues como así, alto y medio, de altos y bajos. Aquí están en esta diapositiva, se puede ver pues claramente todas las 16. ¿Qué significan las bajas y qué significan las altas? Pues como para no extendernos mucho, yo les voy pues como a dar algunas para que nos vamos pues como ubicando ahorita cuando les muestre el perfil ya pues de una persona, cómo estaría pues como calificado. Entonces dice, afabilidad. Si nos da a más, quiere decir que es fría, impersonal y distante. Si nos da a menos es fría, impersonal y distante. Si nos da a más es afable, cálida, generosa, atenta a los demás. Dentro de este rango, si nos diera menos es porque obtuvo un 3 menos. Si nos diera alta es porque obtuvo un 7 más al 10, ¿cierto? En razonamiento de pensamiento, si es menos, de pensamiento concreto. Si es más, es de pensamiento abstracto. La estabilidad. Si es C menos, reactiva y emocionalmente cambiante. Si es C más, es emocionalmente estable, adaptada y madura. Sigamos con vigilancia. Esta se califica, pues, o la vigilancia representa la L. Entonces sería, si es menos, es confiada, sin sospechas y adaptables. Si es más, es vigilante, suspicaz, escéptica y precavida. Lo importante de cuando se realiza estos perfiles en línea es que él prácticamente te arroja todo el resultado. Entonces es muy fácil al momento de nosotros entregar el informe, pues como adaptarlo. Nosotros lo parafraseamos y ponemos, o sea, ponemos como de la forma más entendible posible estas personalidades, pues los resultados pues que obtuvieron. Este es el ejemplo de las preguntas que se realizan, o del cuestionario, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas es, ¿en un negocio sería más interesante encargarse de las máquinas o llevar registros? La B, que acuérdense que este es pues en el caso de que la persona no sea capaz pues como de orientarse por una de las dos, pero entonces acá dice, las máquinas o llevar registros, entrevistar y hablar con personas. Entonces, en caso tal de que la persona no sepa bien pues como cuál contestar, pues marca la B, pero debe inclinarse por una de las dos, la A o la C. Otra de las preguntas que tiene este cuestionario es, normalmente me voy a dormir sintiéndome satisfecho de cómo ha ido el día, verdadero, falso, o no sé pues qué responder. Si observo que la línea de razonamiento de otra persona es incorrecta, normalmente se lo señalo, no sé, no respondo o lo paso por alto. Entonces así vamos pues seleccionando cada una de las 185.
Este es un ejemplo de calificación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Si ustedes observan bien la imagen, es muy fácil de dar, eh, pues como la evaluación. Entonces, en este caso, si vemos que la habilidad se inclinó hacia el 3, ¿qué quiere decir eso? Que la persona es fría, impersonal, distante y crítica. Este sería un polo bajo. ¿Por qué? Porque es de -3. Todos los que están entre el 4, el 5, el 6 y el 7 son polos medios. ¿Qué quiere decir? Que la persona ni se va al extremo de ninguno de los dos. Entonces, en este caso, la persona podría tener de las dos. Puede ser fría, pero también generosa, atenta, un poco distante. Entonces, es como al final saber cómo redactar cuál fue el perfil que esa persona pues sacó en este test. A la parte derecha vemos el cuadro de resumen del perfil. Entonces, acá podríamos mirar en cuál ella se inclinó, a cuáles más pues se inclinó, y si podemos ver los saltos en el decatipo, en la parte izquierda, en la segunda reglita, podemos ver los decatipos. Es mucho más fácil de saber, ¿cierto? Por ejemplo, en afabilidad sacó un 3, ¿qué quiere decir? Bajo. En razonamiento sacó un 10, que está alto. En razonamiento es de pensamiento abstracto. En estabilidad sacó 4, medio. En dominancia sacó 4, también medio. En animación lo sacó bajo. En atención a las normas lo sacó medio, pues la mayoría sacó medios. Y si vemos, pues como podemos comparar altos y medios, cuáles serían pues como los que más se acomodan al perfil que estemos buscando. Porque pues recuerden, todo no es como, o sea, aquí no hay perfil bueno o perfil mal. Realmente, si estamos buscando un perfil, un ejemplo de una persona, no sé, para contabilidad, pues nos puede servir que sea fría, impersonal, distante, crítica, ¿cierto? Entonces también mirar bien cuál es el perfil que requerimos. Si vemos al final, vamos a ver las dimensiones globales, que es la extraversión, la ansiedad, la dureza, la independencia y el autocontrol. En la extraversión, que cubre las que ahorita yo les explicaba, pues fue el que más bajo sacó. El resto lo sacó altos y sacó medios. Les voy a explicar detalle de este perfil, ¿cierto? Entonces, lo que les decía ahorita. En el factor A, que es afabilidad, el decapito fue 3, que fue levemente pues disminuido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una persona obstruccionista, avinagrada, pues, ¿qué quiere decir? Como agria o una persona malhumorada, inflexible, suele ser precisa, rígida en su manera de hacer las cosas y en sus criterios personales, indiferente, dura, fría, callada, reservada, desconfiada, cerrada, hostil, en ocasiones puede ser crítica. Si vemos acá, podemos, mira, o sea, si vemos este perfil, diríamos, bueno, ella puede que amablemente no sea, pues no sea una persona amable o sea flexible, pero nos puede servir para lo que les decía, para un perfil que no requiera de pronto liderar o tratar pues como con otras personas mucho o atender pues a clientes. En el factor B, que es el razonamiento, que fue el más alto, ¿cierto? Que fue 10, es una persona que presenta una capacidad mental general alta, buena comprensión, rapidez de aprendizaje, intelectualmente adaptable, de tendencia a intereses más intelectuales, de juicio superior, de moral alta y perseverante. Lo bueno de este test es que arroja todo, o sea, todo este perfil prácticamente nos lo deja a nosotros escrito como para que nosotros ya prácticamente sepamos cómo fue la personalidad, las personalidades. Entonces es muy práctico y es uno, pues, para las personas que están en la parte organizacional me parece una muy buena herramienta. El factor F, que fue bajo, fue capítulo 2, dice que es una persona que presenta una actitud sobria, prudente, seria, taciturna, son silenciosas, introspectivos, con muchos miramientos, meditan, son reflexivas, poco comunicativas, son distantes, alejadas, mansas, lánguidas, flojas, bueno.
preocupadas, ansiosas, incapaces de relajarse, obsesivas, lentas para aceptar una situación ligada a los hábitos, inestables en el nivel del humor, suspicaces, rumiadoras y encogidas. Se apegan a los valores personales, son lentas y cautelosas, tienden a ser deprimidas y, reticentes, a veces tercas, pesimistas y son consideradas por los otros como presumidas y estiradas correctas. Son dignas de confianza también, lo que les decía, no es que el hecho de que sea, pues que saque abajo, quiere decir que sea malo para algún perfil. No, dice que son dignas de confianza, entonces en ese caso también se podría aplicar pues como para un perfil donde requiera no sé, algo de costo o algo de dinero, manejar dinero. En el factor N, el decrépito fue 10, muy elevado, es una persona astuta, tiene mentalidad calculadora, precisa, culta, socialmente consciente, perspicaz, emocionalmente despegada y disciplinada, estéticamente delicada, con comprensión respecto de sí mismo, ambiciosa, algo insegura, inteligente, cortés, atenta a lo social. La Dina tiene pocos intereses por lo que ocurre en la calle. No le interesan los ejercicios físicos, se preocupa más por mantener la calma cuando está en grupos que por hacer prevalecer sus ideas u opiniones. En el factor Q1, que es la apertura al cambio, fue bajo, entonces es una persona con temperamento conservador, respetuosa con las ideas establecidas, tolerante con las deficiencias tradicionales, confía en lo que le han enseñado a creer y acepta lo conocido y verdadero, a pesar de sus inconsistencias. Aunque se le presente algo que pudiera ser mejor, es precavida, puntillosa con las nuevas ideas, tiene a posponer o oponerse a los cambios. O sea, esta persona no le gusta pues como mucho salirse de su zona de confort. Es conservada pues en la religión y lo político. Entonces, si vemos, arroja pues como perfiles muy amplios, habla mucho de cada una de las personalidades en las que saca altos o bajos. En el factor Q2, que es la autosuficiencia, el de capítulo 9 fue elevado, ¿cierto? Es una persona autosuficiente, llena de recursos, prefiere sus propias decisiones, es temporalmente independiente, acostumbrada a seguir su propio camino, toma sus decisiones y actúa por su cuenta. No tiene en consideración la opinión del grupo, aunque no es necesariamente dominante en sus relaciones con los demás. No le disgusta a la gente, simplemente no necesita de su asentamiento o apoyo. Bueno, en la infrecuencia, el examinador ha contestado un elevado número de elementos de un modo bastante distinto de la mayoría de las personas. Acá fue elevado. ¿Qué quiere decir? Que él respondió, o sea, o que esta persona respondió mucho en el interrogante, ¿cierto? En el de que, pues en este caso sería pues como que no sabe por cuál de las dos inclinarse, si por la A o la C. El factor extroversión, que es persona introvertida, o sea, acá tiene que ver pues más como con todo lo que engloba, entonces es una persona introvertida, reservada, autosuficiente e inhibida en los contactos personales. Esto puede ser favorable o desfavorable según la situación en la que tiene que actuar. Es decir, no todo, o sea, no el hecho de que se hayan sacado menos quiere decir que sea malo. Todo depende del perfil que nosotros requeramos en la empresa. El factor de dureza de capítulo 9, elevado, persona dura que tiende a ser reservada, objetiva, práctica, tradicional. La persona extremadamente dura puede dar la impresión de ser inamovible, tal vez porque tiene criterios fijos, es decir, no suele abrirse a otros puntos de vista, ni a personas especiales, ni a nuevas experiencias. Bueno, las interacciones entre las escalas, el factor B elevado y el factor N elevado, podrían tratarse de una persona astuta, mundana, acertada y brillante para las relaciones sociales. Aspectos laborales, no se encontraron pues como conclusiones de aspectos laborales relevantes para este protocolo. Bueno, este instrumento, en conclusión, este instrumento nos permite conocer los rasgos de personalidad a partir de diversos factores, los 16 que les contaba, ¿cierto? Ofreciendo una visión general sobre las 5 dimensiones globales. Las abarca, pues esas 16 principales las abarca dentro de 5 dimensiones globales, los cuales nos permite evaluar el carácter, el temperamento, relacionándose con las actitudes
que a diferencia de las aptitudes, son rasgos existentes en las personas más difícil modificación, proporcionando un completo informe interpretativo donde se destacan puntos fuertes y consejos para el desarrollo. Lo que les decía, es un informe muy completo que nos va a mostrar 16 personalidades. O sea, se están viendo muchos rasgos de personalidad que nosotros pues necesitamos al momento de contratar a una persona, con cuáles cumplen para el perfil requerido. Pues bueno, hasta el momento no sé cómo les ha parecido, si de pronto tienen dudas. Voy a parar la grabación, denme un segundito.